Y una visita que nunca se va a olvidar, 11 de la mañana, 50 minutos, es la que está haciendo en estos momentos nuestra compañera Claudia Palacios, que se fue al Ministerio de la Defensa porque a las 12 del día el ministro va a estar entregando todo el plan de seguridad para el país 2022-2026, que es el periodo del presidente Gustavo Petro. Y Claudia está ya sentada porque dijo, yo tengo que hablar con el ministro Velázquez antes de que le vaya a hablar al resto de los periodistas. Claudia. Sí, aquí estamos ya con el ministro. Bienvenido, ministro. Gracias por atendernos. Aquí nos le tomamos esta oficina en su ministerio. Buenos días. Muchas gracias, Claudia. Como tenemos solo 10... creo que el micrófono del ministro está apagado, a ver si ahí ya... Acá vemos, Claudia, y oímos al ministro. Acá le mandamos un saludo especial al ministro. Muchas gracias listo, por aceptar perfecto. estar ahí y por prestarnos la oficina. Bueno, ministro, como tenemos solo 10 minutos, vamos al pan y al vino. Hoy comienza a funcionar el mecanismo de monitoreo y verificación para el cese bilateral al fuego con el grupo que lidera Iván Mordisco, el llamado Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC. Lo que quisiéramos saber es cómo va a funcionar esto, ya que el mismo Iván Mordisco ha dicho la fuerza pública ha estado incumpliendo ese cese al fuego y así no vamos a poder empezar un acuerdo de paz. ¿Cómo va a funcionar? Como está previsto en los protocolos. Esto significa que los representantes de cada una de las partes escuchan para verificar los incidentes que alguna de las partes presenten en el mecanismo, hacen esas verificaciones, presentan sus conclusiones y luego, de acuerdo con la gravedad del incidente, y yo insisto en que incidente es el término utilizado en los protocolos para todas las acciones que pudieran implicar un cese, una violación del cese, entonces, si se escala ya a la mesa de negociaciones e inclusive al Gobierno Nacional para las decisiones de que haya lugar. ¿Y ustedes ya pudieron verificar si, como dijo Iván Mordisco, hubo violaciones de ese cese al fuego bilateral por parte de la fuerza pública? ¿Es falso? Sí. ¿Y ellos han violado el protocolo? 190 veces. 190 veces. Bueno, vamos al segundo tema, porque en este plan que usted va a presentar ahorita a las 12 del día de defensa para el 2026, ustedes están hablando de combatir el fenómeno de las drogas, haciendo énfasis en combatir las rentas ilegales. La pregunta puntual que yo quiero hacerle es, ¿esto qué va a significar en materia de crecimiento de los cultivos de coca en Colombia? Estamos en 240.000, conocimos hace poco, ustedes bajaron la meta de 60.000 a 20.000 para este año, y con este énfasis que ustedes van a hacer en rentas ilegales, ¿a cuántas hectáreas va a tolerar el cultivo que lleguemos? Pero no es el gobierno que lleguemos, perdón. No es solo el tema de rentas ilegales. Aquí lo que ocurre es que hay un enfoque en lo que consideramos puede ser una lucha mucho más eficaz contra el narcotráfico que dedicarnos a la erradicación forzada. Lo que se ha mostrado en la historia, en los 22 años, 2 millones de hectáreas erradicadas con glifosato, 1 millón de hectáreas erradicadas manualmente, y sin embargo tenemos los cultivos en los puntos que los tenemos ahora. Que además, como lo ha dicho el presidente, eso implica afectar a poblaciones campesinas que no tienen en este momento otro medio de subsistencia y que es necesario que el Estado además haga presencia para proporcionarles esas posibilidades. Entonces está enfocado en afectar sensiblemente la producción, destrucción de laboratorios, incautación de insumos líquidos y sólidos, pero también la exportación, el incremento en las incautaciones, lo que se ha planteado llegar a cifras históricas este año en incautación de cocaína y finalmente en el tema de las finanzas. Clarísimo eso, ministro, pero obviamente eso va a revertir en un aumento de los cultivos. ¿A cuánto ustedes creen que vamos a llegar? No podría precisar una cifra. No podría precisar una cifra. Pero no le preocupa la cifra. En realidad, las otras acciones yo creo que son mucho más eficaces y aquí no significa que se va a dejar de lado el tema de los cultivos. Dentro del proyecto que va a empezar a desarrollar el PENIS está de acuerdos para estos procesos de sustitución de cultivos, erradicación, pero para sustitución productiva y en lo posible industrializada o semi-industrializada de esos cultivos de uso ilícito por cultivos productivos, pues. Dentro de esa política está
celebrar acuerdos con las comunidades, y son acuerdos colectivos con comunidades, para que estas comunidades asuman el compromiso de no extender el cultivo, es decir, que quede sobre como se encuentra en este momento. Entiendo. Si se incumple, se está permitiendo de una vez la erradicación forzada. Entonces, no es que la erradicación se vaya a dejar de lado. Lo que hablamos es de la erradicación forzada. Ok, ministro, pero entonces, ¿van a aumentar o no van a aumentar? ¿Nos preparamos para que aumenten o no aumenten las hectáreas sembradas de cultivos de coca? Lo que pasa es que esto depende de muchas otras circunstancias y por eso yo no podría dar una respuesta. Lo que se ha hablado en los últimos 2 meses por lo menos, de qué manera ha disminuido la compra de pasta de coca o inclusive de hoja de coca en algunos territorios que tienen a comunidades en situación de dificultad para la subsistencia. Esto, de continuar, significaría que hay un desincentivo también para extender los cultivos. Claro, pero eso ya tiene que ver con el oro y el precio del oro y bueno, es otro, digamos, otro paseo. Pero No, pero es un paseo directamente relacionado con el tema del cultivo de coca. que es más rentable el oro que la coca. Entonces, por eso esas comunidades pues le apuestan. Pero sigue la demanda. Sí. Sigue la demanda de cocaína. Y siempre que hay demanda, debe haber oferta. ¿Cuáles son las circunstancias particulares por las que se ha disminuido ahora? ¿Ha habido una reducción en la demanda? No tenemos esa noticia desde Estados Unidos. ¿Ha habido un incremento en las medidas coercitivas que ha adoptado el gobierno, las fuerzas militares, de manera que han impedido que puedan transitar muy libremente por corredores de droga? ¿Qué es la situación que se viene planteando en Ecuador? ¿Por qué se está utilizando Ecuador ya como un punto de salida también de exportación de cocaína? Todo esto tiene una interrelación indudable que hay que valorar para cualquier política que se desarrolle respecto de la droga. Siguiente tema, ministro. En el documento que usted va a presentar en unos minutos habla del fortalecimiento de la policía y también del talento humano. Esto en términos de si finalmente la policía va a pasar al Ministerio del Interior o a otro ministerio o se va a quedar aquí, ¿qué significa? Fortalecimiento de la policía y de las fuerzas militares, es decir, el fortalecimiento de la fuerza pública. Las políticas respecto del bienestar de policía y de fuerzas militares. Pero el tema particular de, finalmente, ¿qué va a ocurrir con la policía? ¿Cuál va a ser el rector de la Policía Nacional? Es un tema que todavía, y el gobierno no ha planteado, no ha presentado ningún proyecto al Congreso de la República. Es un tema que está en evaluación. Hay un planteamiento que se ha hecho desde el principio, lo hizo el presidente Petro desde su candidatura, está en el programa de gobierno, está contenido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. La conveniencia que la policía no continúe dentro del Ministerio de Defensa para fortalecer su naturaleza esencialmente civil en la ¿Y usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Camila, la escucha el ministro para una última pregunta. Ministro, agradeciéndole una vez más, ministro Velázquez, ministro de la Defensa, 1, que haya aceptado la entrevista y 2, que lo haya hecho antes de que le mostrara el documento al resto de nuestros colegas. No lo podemos dejar ir, ministro, sin los rumores que existen acerca del remesón que va a haber en el gabinete ministerial y entre esos el de su cargo. Se habla mucho que usted no duraría mucho más tiempo al frente de la cartera de Defensa y pues incluso también se menciona que porque es que lo quiere internar para fiscal, etcétera, etcétera. Usted ya sé que me va a responder que va a estar ahí hasta que el presidente quiera, pero ¿le gustaría ser fiscal? Yo sé de las grandes dificultades que existen para que yo pueda ser fiscal y no soy ingenuo ni iluso. Y yo sé que hay muchos también que temen que yo pudiera ser fiscal. Que como intención, no como intención, como eso que uno hubiera añorado en la vida para desarrollar y poder contribuir desde lo que ha sido la formación y la actuación, pues sí, a mí me gustaría ser fiscal, pero sé cuál es la realidad. O sea que usted sabe que no lo ternaría el presidente Gustavo Petro para ser fiscal. Y sabe no, pero si estamos hablando de la elección. Estamos hablando de la elección, no de la terna. El presidente sí lo va a ternar, pero usted cree que no lo van a elegir.
No sé, no hemos hablado sobre eso. Ministro de la Defensa, mil gracias, ministro Iván Velázquez, por haber estado aquí con nosotros. Mucha suerte. Y pues bueno, ya nos contará Claudia el resto de detalles de lo que van a entregar ustedes ahorita al mediodía con todos los periodistas. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, ministro. Blue, la alternativa.